Siempre creí que los ecos eran simplemente eso, sonidos que rebotaban, reflejados en paredes y techos vacíos, movimientos imperfectos del aire, que se transformaban en voces gastadas, que mi mente reconocía en un instante. Pero una noche, algo me hizo dudar de esa simplicidad. Estaba en casa, solo, lidiando con el tedio de archivar viejos documentos que llevaba meses intentando organizar. La casa estaba en silencio absoluto. La única luz provenía de una lámpara amarillenta que presidía mi escritorio con un halo difuso, como si una neblina invisible la envolviera. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con insistencia, y el crujido ocasional de la madera era la única compañía. Entonces lo escuché. Fue tan sutil que casi no lo distinguí al principio, como si mi cerebro se hubiera dispuesto a buscar mal las palabras, en medio de ese ruido blanco que generan las copias y los papeles moviéndose. Mi nombre. El eco, desde la habitación contigua, susurró mi nombre. No había duda. La voz era suave, casi un murmullo, rasgada, como si alguien estuviera hablando justo al borde del audífono. Demasiado cerca para ser casual, demasiado bajo para ser un llamado consciente. Pero giré la cabeza y miré hacia el pasillo. Oscuridad absoluta, ninguna sombra que delatara presencia humana. Respiré profundo, intentando convencerme de que era mi mente jugándome una broma pesada. Siempre había vivido solo y acostumbrado a esas pequeñas rarezas acústicas, ecos que florecían en casas viejas como la mía. Aún así, sentí una corriente de nervios que me obligó a levantarme y cruzar la puerta del archivo hacia el corredor. El aire había cambiado. Se había tornado más espeso, frío, como si todo el calor de la casa se hubiera esfumado en esos segundos. Quise encender la luz, pero justo antes de hacerlo, el eco que creía entender se transformó. Ahora, las palabras eran frases sueltas, casi incoherentes, interrumpidas por silencios que provocaban un vacío helado. No mires, vuelve atrás, te están viendo. El terror se fue filtrando lentamente bajo mi piel, erizándome cada vello como si la casa misma me advertía que debía marcharme, que algo oscuro se estaba asomando debajo de la superficie de la realidad. Di un paso más y la luz del pasillo iluminó un espacio vacío, sin muebles, sin señales de que alguien hubiera estado allí. Aún así, el eco persistía, susurrando desde un rincón a medio cubrir por sombras. Me obligué a avanzar. Cada palabra me quemaba el cerebro, como si fueran brasas invisibles que se encendían justo detrás de mi frente, ahogando cualquier intento de racionalizar lo que ocurría. Intenté ignorarlo, resguardarme en la lógica y la calma, pero la voz se metió en mi mente de una forma que jamás había esperado. De repente, sin previo aviso, comenzaron a surgir visiones fragmentadas. Eran imágenes confusas, borrosas, pero inconfundibles. Alguien me miraba desde un espejo. Sus ojos eran oscuros y hundidos, una mirada vacía y siniestra que emanaba frío. Lo perturbador es que ese espejo no existía en la habitación donde parecía estar reflejado. Un destello de terror recorrió mi columna. Me acerqué a ese rincón, incapaz de alejar la mirada, solo para comprobar que no había espejo alguno. El reloj en la pared marcaba tardíamente la madrugada, pero el tiempo parecía haberse detenido para mí. Cada segundo se alargaba y se retorcía, aprisionándome en una espiral de miedo y desconcierto. Sentí que algo más estaba allí, algo que no actuaba con corporeidad, pero sí con voluntad y malicia. En medio de esa confusión, busqué consuelo en el papel. Siempre había usado un cuaderno para anotar mis inquietudes, preocupaciones, hasta pesadillas. Quizá escribir lo que me pasaba me ayudaría a ordenar mi mente. Tomé un bolígrafo y empecé a escribir, casi sin pensar. Horas después, entre el cansancio y la desesperación, encontré en el suelo un papel arrugado que no recordaba haber escrito. Al desplegarlo, sentí el frío intenso del terror recorrerme el cuerpo. Allí estaban las palabras exactas que escuchaba en ese momento. Garabatos idénticos a las voces, como una copia imperfecta de aquel susurro que me torturaba. No mires, te están observando, no estás solo. Quise borrar todo con la mano, pero esas palabras parecían impregnadas en el papel, indelebles, como si hubiese sido otro quien las plasmó. La paranoia se fue haciendo dueña absoluta de mi mente.
¿Estaba enloqueciendo? ¿Acaso aquella casa vieja, con sus rincones oscuros y sonidos inevitables, había tenido más poder sobre mí del que pude evitar? La idea de perder el control me aterraba más que cualquier otra cosa. Todo giraba en torno a esas frases, a ese susurro que no cesaba, a esa figura invisible que sentía observándome desde lugares imposibles. Comencé a tener pesadillas, incluso con los ojos abiertos, con el miedo pegado en la piel, como un sudor frío, imposible de secar. El golpe que rompió mi silencio fue abrupto e inesperado. Una noche, cuando el cansancio vencía toda lucha, escuché un estrépito violento proveniente del salón principal, como un vidrio hecho añicos cayendo contra el suelo, pero mucho más fuerte, más húmedo, más indescriptible. Salí corriendo hacia el origen del ruido con el corazón desbocado. Allí estaba, un espejo enorme, que jamás había visto antes en esa parte de la casa. Yacía hecho pedazos sobre el suelo. Las astillas de cristal brillaban como cuchillas bajo la luz mortecina. El marco, astillado y caído, dejaba a la vista manchas oscuras en la madera. El aire alrededor se había vuelto glacial, tan frío que pudo congelar la saliva en mis labios. Una presión opresiva me obligó a retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. Sentía, más allá del miedo, una presencia que se burlaba silenciosamente de mi impotencia. Cada fragmento de ese espejo roto parecía querer contarme una historia que no quería escuchar, que desafiaba mi razón y arrancaba mi cordura, poco a poco. Desde aquella noche, he sentido la marca invisible que ese espejo dejó en la habitación y en mí. Una cicatriz helada que se expande lentamente cada vez que la casa está en completa oscuridad. A veces, cuando cierro los ojos, aún puedo ver esa figura, observándome a través del reflejo roto, con ojos huecos que desafían el tiempo y el espacio. Ya no importa si son ecos o voces en mi mente. Ahora sé que en ese susurro y en ese frío hay una verdad aterradora. Y aunque trate de huir, aunque trate de creer que todo es un sueño o una ilusión, la presencia permanece, acechando en cada sombra, doblando el silencio con su incomprensible y letal llamada. Cada vez que alguien dice que los ecos no son más que un rebote de sonidos, sonrío con tristeza, porque yo sé la verdad. Sé que a veces, cuando nadie más está, las paredes pueden hablar, los espejos pueden ver, y algo oscuro puede susurrar tu nombre desde la nada, prometiéndote que nunca jamás estarás solo. Siempre pensé que las videollamadas del trabajo eran aburridas, rutinarias y un poco tediosas. Pero nunca imaginé que una de ellas se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. Era una tarde cualquiera, estaba solo en la oficina del soporte técnico, como casi siempre. El silencio reinaba, salvo por el sonido monótono del teclado y el zumbido lejano de los aires acondicionados. La luz artificial iluminaba de manera fría el espacio, y el ocasional clic del mouse rompía esa calma impropia. De repente, recibí una videollamada. Cuando acepté, lo primero que noté fue que la imagen de quien llamó era casi irreconocible. Un rostro borroso, poco nítido, oscurecido, como si una niebla densa lo cubriera. Era imposible distinguir detalles, pero la voz que emergió era humana, aunque débil, quebrada y casi susurrante. Tenía un tono de desespero profundo que me caló hasta los huesos. «Por favor, necesito salir de aquí», dijo con lentitud, como si cada palabra le costara un mundo. Mi instinto profesional me obligó a mantener la calma y ofrecerle ayuda. Le pregunté dónde se encontraba, cuál era el problema, cómo podía asistirlo. La pantalla comenzó a mostrar imágenes. Primero, una habitación completamente vacía, de paredes blancas y frías, sin ventanas ni muebles. Luego, un pasillo largo y estrecho, iluminado por una luz tenue, que parecía no tener fin. Después, una sucesión de puertas cerradas, sin pomos ni cerraduras visibles, que no respondían a ningún intento de abrirlas. No había sonidos más allá de la respiración irregular
y apagada del sujeto. Mientras manipulaba el equipo, intentaba comprender qué tipo de sistema podía estar fallando para mostrar esas imágenes tan extrañas. Pero lo más inquietante era la sensación creciente de que no era un simple problema técnico, sino algo diferente, algo que estaba ocurriendo más allá de lo lógico, de lo real. En varias ocasiones, la llamada se cortó abruptamente, Zoom con interferencias, una imagen congelada, un sonido lleno de estática. Al volver a conectar, escuché súplicas más urgentes y desesperadas. «No mires detrás de ti», me rogó con voz temblorosa. Sabía que era un protocolo de seguridad no entrar en detalles personales ni caer en provocaciones. Sin embargo, siendo humano, esa advertencia despertó en mí una mezcla de miedo y curiosidad que me llevó a romper la regla. Giré lentamente mi cabeza hacia atrás. No vi nada, solo la penumbra de la oficina vacía, mi silla giratoria y la mesa con mis papeles amontonados. Todo en calma, quieto, como si nada estuviera fuera de lugar. Cuando me di vuelta hacia la pantalla de nuevo, el horror me paralizó. Lo que veía ya no era el pasillo ni las habitaciones inexplicables. Ahora la cámara mostraba mi propia oficina, cada detalle, desde la lámpara de escritorio hasta el teclado frente a mí. Un reflejo apareció lentamente en el fondo, justo detrás de la silla vacía. Un contorno oscuro, humanoide, borroso, que parecía observarme con ojos invisibles y fríos. Sentí la respiración atrapada, mi cuerpo se tensó, y el corazón comenzó a latir con fuerza, golpeando mis oídos como un tambor incesante. Antes de poder reaccionar, la conexión se cortó. A horas después, seguía con la pantalla apagada, el teléfono mudo y la mente en blanco, intentando procesar lo que había visto. No sabía si había sido una broma macabra, un fallo tecnológico o algo más siniestro. Pero lo que sí era cierto es que la voz, el rostro y ese reflejo lograron penetrar en mi realidad, rompiendo la barrera invisible que uno piensa que existe entre el mundo virtual y el físico. Desde esa tarde, no logro sentirme seguro en esa oficina. La silla a mi espalda, aunque vacía, siempre parece estar ocupada por una presencia indescriptible que me observa en silencio. Y cada vez que intento iniciar una videollamada, un sudor frío recorre mi espalda mientras cruzo los dedos, esperando no volver a conectar con ese lugar invisible del que alguien parecía querer escapar a través de la pantalla. Hace algunas semanas, mientras caminaba por un barrio un poco alejado de mi zona habitual, me topé con una biblioteca que parecía detenida en el tiempo. La estructura gastada, con las ventanas semiopacas de polvo y vidrios algo rotos, otorgaba un aire desolado, casi fantasmagórico. No había rótulos modernos ni luces, solo una puerta de madera antigua entreabierta que me invitó a asomarme. La biblioteca no tenía más que un centenar de libros dispersos por estanterías tambaleantes y polvorientas. Se sentía como un espacio olvidado, donde el tiempo se había detenido. A pesar de eso, mis dedos ansiosos por descubrir secretos fueron hacia un volumen que parecía muy antiguo, cubierto de cuero desgastado y con hojas amarillentas al tacto. La portada no tenía ningún título visible, solo un símbolo que no reconocí, algo parecido a un círculo entrelazado con líneas que se cruzaban. Sentí una extraña atracción hacia ese libro, como si él me estuviera eligiendo a mí. Decidí llevármelo a casa, y comencé a leerlo esa misma noche. Al principio, las palabras parecían sacadas de un relato gótico común, con descripciones de lugares lúgubres, tormentas, personajes melancólicos y secretos escondidos en una mansión olvidada. Sin embargo, conforme avanzaba las páginas, algo me hizo detenerme. Un escalofrío sutil que recorrió mi columna. Los capítulos siguientes comenzaron a describir eventos que de alguna manera perturbadora coincidían con detalles muy precisos de mi vida. Nombres propios que jamás había contado a nadie aparecían escritos ahí, con una precisión inquietante. Describía mi rutina diaria,
las calles por las que camino, el café que suelo tomar a media mañana, incluso la sensación de vacío que a veces me invade al salir del trabajo. Era imposible. Pensé que quizás el libro había sido modificado, que alguien lo había escrito para causar miedo, una broma retorcida. Pero lo que terminó de ponerme nervioso fue un capítulo dedicado a sensaciones y pensamientos que yo mismo había experimentado, apenas unos días antes. Ese miedo vago, esa ansiedad constante que no podía explicar, los retazos de voces murmurando en una habitación vacía. El libro narraba desde una perspectiva tan íntima, que me sentí expuesto, vulnerable, como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos y emociones. Ya no podía apartar la mirada. Cada noche regresaba a aquellas páginas con una mezcla de fascinación y terror. A medida que pasaban los días, noté que las frases se volvían más personales, más vivas. Las letras parecían moverse imperceptiblemente en las hojas, como si respiraran bajo la luz tenue de mi lámpara. Una noche, una ráfaga de viento helado recorrió la habitación, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Me paralicé, con el libro abierto frente a mí. Entonces, escuché susurros casi inaudibles, voces que parecían surgir de las propias páginas. Intenté cerrar el libro de golpe, pero no pude. Mis manos estaban como pegadas a las hojas. Las voces crecieron en intensidad, y las palabras que solían ser fijas comenzaron a transformarse. En ese momento, noté que el libro ya no narraba solo eventos pasados o presentes. Comenzó a anticipar decisiones y miedos futuros, describiendo con exactitud lo que aún no había ocurrido. Me mostraba caminos que podría tomar, opciones que parecían salir de mi mente inquieta. ¿Era una advertencia? ¿Un presagio? La ansiedad me invadió profundamente. No podía apartarme, ni dormir bien, ni concentrarme en otra cosa que no fuera el maldito libro. Llegué a la última página, que hasta entonces había estado en blanco. Con manos temblorosas, me dispuse a leer lo que allí aparecía garabateado, como si alguien hubiera escrito apresuradamente con tinta fresca. Este libro se escribe con quien lo lee. Sentí que el aire en mi habitación cambiaba, volviéndose más pesado, más denso, como si una presencia invisible me observase a través de las sombras que se estiraban en las paredes. Intenté desechar el libro, quemarlo o enterrarlo, pero por alguna razón estaba irremediablemente atado a mí. Incluso cuando intentaba cerrarlo o dejarlo a un lado, escuchaba esos susurros nocturnos, apenas perceptibles, pero constantes, que parecía emerger de sus páginas. Y no solo eso, poco a poco, mi entorno comenzó a reflejar las historias del libro, pero con matices perversos. Recordé un párrafo que describía una figura oscura que se deslizaba por el umbral de una puerta. Justo entonces, en la penumbra de mi habitación, noté que las sombras adoptaban formas humanas, tan reales que podían moverse al borde de mi visión. Trataba de convencerme de que era producto de mi mente alterada, pero el miedo me paralizaba. Cada noche, esas sombras danzaban y susurraban fragmentos de los textos, anticipando con exactitud lo que sentiría, pondría en duda o temería. La línea entre lo ficticio del libro y mi realidad se había vuelto borrosa, peligrosa. Y justo cuando pensaba que no podía ser más aterrador, en la última página apareció una nueva frase, escrita con una caligrafía temblorosa que parecía mi propia letra. Tu próximo paso es irrevocable. Un escalofrío me recorrió por completo, sintiendo que la habitación se contraía, que aquellas figuras sombrías me rodeaban, espiándome, esperando. Me senté en el suelo, con la respiración agitada, contemplando el libro abierto en mis manos. En la oscuridad, las sombras parecían respirar, susurrar y multiplicarse. Sabía que a partir de ese momento, cualquier decisión que tomara, me arrastraría hacia un destino que el libro ya había escrito. Un destino que no podía cambiar. Y ahora, mientras te narro esto, puedo sentir cómo las figuras de las páginas se deslizan otra vez en mi habitación, palpables, inminentes. El reloj marca la medianoche y el susurro comienza a elevarse, llamándome hacia esa página en blanco que espera ser escrita, ahora conmigo.
Porque este libro, este maldito libro, no solo se escribe con quien lo lee, también se alimenta de su miedo, de sus sombras, de sus pasos que nunca tendrán vuelta atrás. Hace unos meses, una noche sin luna, me llegó un paquete extraño a casa. No tenía remitente, ni fue acompañado por ningún aviso o mensaje previo. Simplemente apareció en el felpudo, con un sello antiguo y desgastado, cubierto apenas por hojas secas que alguien habría puesto al azar o quizás con intención. Cuando lo abrí, me encontré con algo que no esperaba. El interior estaba vacío, aparte de un pequeño objeto metálico y una nota escrita a mano que decía: no ignores lo que siempre estuvo contigo. El objeto, un llavero antiguo, frío y con un peso extraño para su tamaño, parecía hecho de algún metal oscuro, con un grabado tan sutil que apenas se distinguía. Era como si ese llavero hubiese viajado a través del tiempo, y tenía en su superficie algo familiar, pero imposible de identificar con claridad. En el principio pensé que todo era una broma macabra, o una equivocación, hasta que empecé a notar que la sensación de ser observado se intensificaba de un modo insoportable. Cada vez que entraba a la habitación, donde lo dejaba encima de la mesa, una especie de presión se asentaba en mi pecho y un frío inexplicable recorría mi espalda. El silencio se volvía denso, casi como si el aire mismo pesara más ahí. Con el paso de los días, el ambiente se distorsionó. Comencé a escuchar, en las noches especialmente, unos ecos lejanos que no podía clasificar del todo. Eran como susurros que venían de ninguna parte y de todas partes a la vez. Fragmentos dispersos de voces mezcladas, que me recordaban a fragmentos de historias anteriores, casi como un collage sonoro imposible. Sonaban confusas, como pequeñas conversaciones de fondo, palabras sueltas, que a ratos parecía que provenían del interior de la casa, pero en otras ocasiones, como un recuerdo flotante. Me obligué a investigar el objeto más a fondo, y mientras lo sostenía con mis dedos, trataba de no dejar que el frío penetrara demasiado. Parecía alterar la atmósfera de la habitación. No solo mi cuerpo lo notaba, sino también el aire a mi alrededor. Un zumbido muy leve empezaba a presentarse, casi imperceptible, como un latido debajo de la piel del mundo. Cada noche, el miedo crecía. Ya no era solo una sensación, sino algo palpable. Las voces se entremezclaban con otro fenómeno extrañísimo. Una especie de llamada que a veces escuchaba a través del teléfono, estática y palabras incomprensibles mezcladas en un hilo rotundo y perturbador. No llamaba a nadie, o al menos no recibía llamadas convencionales. Pero esa interferencia me paralizaba, congelaba el alma. Recordaba la extraña llamada de una historia anterior, pero ahora parecía más real, más cercana. Era como si viniera de algún lugar remoto y oscuro del mismo tiempo. Una noche, quizás la más brutal de todas, me acosté con el llavero en la mano, esperando que el sueño me arrastrara. Pero no fue así. La noche se volvió insomne, y el frío me caló hasta los huesos. Escuchaba los susurros, más claros y fuertes que nunca, y sentí como algo se movía en el umbral de la puerta de mi habitación. No me atrevía a mirar, pero el instinto se impuso lentamente sobre el terror paralizante. Cuando finalmente reuní el valor para abrir los ojos, vi una figura oscura, apenas perceptible, como si estuviese formada por la misma sombra del miedo que me había estado vigilando semanas. Allí estaba, estática y silenciosa, sosteniendo un objeto familiar. Un espejo antiguo, igual al del primer relato que había escuchado tiempo atrás. El que mostraba imágenes imposibles y reflejos que jugaban con la realidad. El corazón me golpeó el pecho con fuerza. Y en ese instante todo encajó. Sabía que algo había cruzado de una historia a otra, mezclando estos relatos y memorias, como páginas de un libro que nunca debió abrirse. Entendí que los susurros, los ecos distorsionados, la llamada en el teléfono, y ahora esa figura, eran fragmentos de un mismo terror que me acechaba desde siempre, desde que decidí escuchar esas historias, sin cerrarlas nunca. Tratando de protegerme, cerré de golpe la puerta, notando cómo el frío se hizo aún más intenso, y la figura desapareció en la penumbra. Pero la atmósfera cambió para siempre. La sensación de que el silencio había sido roto para siempre no me abandonó jamás después de esa noche. Algo estaba dentro de esta casa.
algo que no entendía del todo, pero que estaba demasiado cerca, demasiado arraigado. Desde entonces, cada vez que el viento sopla con esa fragilidad ominosa, cuando escucho sonidos que no puedo explicar, o siento ese temblor interior, sé que aquel llavero no fue solo un objeto enviado al azar, sino una llave, un ancla que abrió las puertas de un mundo que jamás debí atravesar. Y me pregunto, en la quietud de las madrugadas, si todo esto solamente acaba de comenzar. Porque no hay manera de reversir lo que siempre estuvo conmigo. No hay escapatoria de los susurros que ya forman parte de mis noches. Y aunque intento convencerme de que todo fue producto de la imaginación, de un sueño pesado, esa figura oscura, el espejo y el frío saben la verdad. Y por eso sigo aquí, esperando que la cuenta regresiva termine, mientras aguanto el peso de esa presencia invisible que habita, al acecho, dentro de mi propia casa.